Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla. Eh, bueno, yo quiero contarles que nuestro sector es el sector de selección de audífonos. Está compuesto por la licenciada Manceli Jimena, Patricia Frungieri, la fonoaudióloga Simina Rambado, que va a hablar junto conmigo en esta charla, y yo que les estoy hablando, que soy la fonoaudióloga Susana Domínguez. Bueno, la siguiente. Bueno, nos preguntamos por sobre todo, ¿qué función cumple un audífono? Un audífono es un dispositivo de ayuda auditiva, que le decimos, que nos permite amplificar los sonidos del ambiente y además nos ayuda a comprender la palabra. Los principales componentes de un audífono que, bueno, ustedes deberían conocer son, aquí podemos ver la parte superior, el micrófono, muchas veces tenemos más de un micrófono. Tenemos un botoncito que nos permite cambiar los programas del audífono. Esto que significa que a veces podemos convertir a nuestro audífono en 2 o 3 audífonos. ¿Por qué? Porque podemos crear diferentes situaciones auditivas a través de ese botoncito. Tenemos un ajuste de volumen, que puede ser una ruedita, puede ser como un balancín que sube y baja. Y debajo, en la parte inferior, vemos lo que se llama el portapila. Por supuesto, hay distintos tipos de pilas y va a depender del tamaño del aparato que tengamos. Después vemos en la parte superior como un codito, que es lo que permite calzar detrás de la oreja y que se va a insertar con un molde. Siguiente. Siguiente diapositiva. Perfecto. Bueno, y siguiendo con la parte esencial del audífono, vamos a ver 2 componentes que me faltaba mencionarles, que son el chip amplificador y el auricular. El audífono, no sé si lo sabían, pero tiene una triple función. Una triple función que significa convierte la señal acústica que recibe nuestro oído y la transforma en señal eléctrica. Este chip que llamamos amplificador es quien va a procesar esa señal que vino del exterior y la va a entregar a un transductor de salida que se llama auricular. También recibe el nombre de receptor. ¿Y cuál es su función? Transformar nuevamente esa energía eléctrica en una señal acústica para transmitírsela al oído. Siguiente. Bueno, como ustedes pueden ver en esta foto, en el margen izquierdo tenemos los modelos más chiquititos, más discretos, que se conocen con el nombre de modelos o audífonos intracanales. En el centro tenemos una diversidad de modelos que corresponde al grupo de los llamados adaptaciones abiertas. Y el último sería el modelo retroauricular. Siguiente. Vamos a hablar un poquito en detalle entonces de cada uno de estos modelitos que les presenté. Los modelos más discretos y que quiere todo el mundo son estos modelos intracanales, modelos dentro del oído. En el margen superior izquierdo vemos lo que se llama audífono SIC. SIC quiere decir que va completamente dentro del oído, son las siglas en inglés. Es uno de los más discretos, uno de los más chiquititos, pero tiene sus limitaciones, y sus limitaciones es que no tiene mucha potencia, solamente se lo puede indicar en pérdidas de audición leve a ligeramente moderadas. El grupo de aparatitos que tenemos hacia la derecha son los audífonos intracanales. Es un modelo muy tradicional, es ligeramente un poquitito más grande que el modelo anterior, y se indica en pérdidas de audición levemente moderadas a severas. Y el que vemos en el margen inferior es lo que se conoce como audífono intraauricular. Este audífono ocupa toda la concha auricular y el conducto auditivo externo. Este tipo de audífono solemos indicarlo en pacientes que necesitan mucha potencia en su audífono, necesita mucho volumen, cuando hablamos de potencia hablamos de volumen,
O a veces hay conductos que se le sale el audífono, por más que uno, bueno, implemente una serie de medidas para que esto no ocurra, y en ese tipo de conductos que se llama expulsivos, a veces esta termina siendo la mejor opción. La siguiente. Bueno, esta es una adaptación que ha surgido en los últimos 10, 15 años, es una adaptación que se conoce con el nombre de adaptación abierta, es una de las más queridas, sobre todo porque la de audífono se adapta en forma instantánea, entonces a veces puede ocurrir que hay gente que viene del interior del país y quiere hacer la compra de un audífono en Buenos Aires, esto es muy práctico porque se puede entregar en el momento, se calibra y se entrega. Existen distintas tulipas, las tulipas son estos extremos plásticos que tienen distintas formas, distintos tamaños, y también este tubito delgadito, hay de distintos largos, porque va a depender también del largo de la oreja de cada individuo. La siguiente. ¿Cuál? Bueno, el otro de los modelos conocido por todos es el que se conoce con el nombre de retroauricular. Este molde, a diferencia de los que presentamos antes, sí requiere un molde personalizado. Hay que tomarle una impresión al paciente, es una pasta que se coloca dentro del oído y permite obtener lo que ustedes ven aquí a la izquierda, dentro de la oreja, en color transparente y siliconado, el molde que necesita para sujetarse. Siguiente. Bueno, acá pueden ver en el margen izquierdo los modelos retroauriculares, uno bastante más grande y otro muy, muy pequeñito, que se conoce como modelo mini retroauricular. Son, aún hoy en día, audífonos de mucha potencia ya pueden venir en este tamaño mini retroauricular, sobre todo el que se utiliza en la población de niños. Entonces, audífonos retroauriculares requieren de un molde. Este molde, ustedes lo pueden ver acá, es el que se adapta al codo del audífono para poder calzarse detrás de la oreja, y el moldecito, por supuesto, va inmerso adentro del conducto auditivo externo de cada paciente. Siguiente. Bueno, hay distintos tipos de molde, muchos modelos, muchos nombres, muchas formas, muchos materiales, puede ser siliconado, puede ser blando, puede ser antialérgico, puede ser duro. Realmente todo esto, bueno, lo decide el paciente, perdón, no lo decide el paciente, lo decide el profesional en base a los estudios que tiene el paciente, y en algunos casos sí podemos sí recibir las quejas que pueda tener el paciente respecto de incomodidades sobre algún modelo que venga usando y no sea cómodo, y puede sí, por supuesto, cambiarse a cualquiera de estos modelos que ustedes pueden apreciar. La siguiente. Bueno, y la última línea es una de las más queridas también y más vendidas en este momento, porque vinieron como a ocupar, tanto esta como la anterior, de adaptación abierta, el lugar de los intracanales. Los intracanales hoy por hoy se están usando muy poquito porque tienen una contraindicación, y la contraindicación es que la colocación en el oído en muchos casos genera una sensación de oído tapado, como si estuviéramos resfriados, como si estuviéramos hablando adentro de un barril. Bueno, estas adaptaciones mucho más nuevas tratan en lo posible de despejar esa sensación desagradable para el paciente, y se conocen con el nombre de RIC o RITE. Vienen en distintos colores, los auriculares, esto que está acá, o receptores que ya se los presenté al comienzo, tienen distintas potencias, de acuerdo, por supuesto, a la pérdida auditiva de cada paciente. Siguiente. Bueno, en la mayoría de los casos también, como en el caso de la adaptación abierta, tenemos muchos moldes que varían, por supuesto, de acuerdo a la potencia de ese audífono, al tamaño del conducto, y bueno, lo que quería es mostrárselos. Acá tenemos uno como en una forma de paragüita, acá tenemos una tulipita con muchos agujeritos, acá tenemos una tulipa mucho más cerrada, más presurizada. Todo esto es con el propósito, los distintos cambios de modelos en la tulipa es para sellar bien el conducto y que no se
salga el sonido por el conducto. Siguiente. Bueno, ¿quiénes van a ser candidatos a usar audífono? Toda persona que tenga una pérdida auditiva. O sea, toda persona que tenga una hipoacusia. Vamos a ver entonces qué es una hipoacusia, por si ustedes no saben lo que es. Bueno, siguiente. Una hipoacusia es la pérdida total o parcial de la capacidad que tenemos para poder percibir sonidos y palabras. Se puede presentar en un oído, cuando se presenta en un oído se dice que es unilateral, o se puede presentar en los dos oídos y se dice que la hipoacusia es bilateral. Siguiente. La hipoacusia, cuando se presenta en las personas de la tercera edad, tiene un nombre determinado. Se llama presbiacusia. Así como la presbicia se dice cuando las personas comienzan a ver mal como producto del deterioro del órgano, bueno, acá pasa lo mismo con el oído. Le cambiamos el nombre de hipoacusia por presbiacusia. Siguiente. Y bueno, es muy importante la colocación de un audífono a término y no esperar mucho cuando uno ya está dándose cuenta que no recibe la información adecuada del medio ambiente. ¿Por qué? Es muy importante tratarlo a tiempo, porque con el tiempo corremos el riesgo de generar como consecuencia estados de depresión, de aislamiento social, demencia, disminución de la autoestima. ¿Por qué? Porque uno no puede valerse por sí mismo porque necesita de otra persona que esté traduciéndole o esté hablándole fuerte. O soledad, porque esto hace muchas veces que como uno no entiende, bueno, se aísla y no se socializa con su familia. Principalmente ese vínculo se rompe. Siguiente. Entonces, el no equipar con audífonos tempranamente nos puede predisponer, como dije hace un ratito, a trastornos cognitivos. Entonces, la mejor solución para esto es poner audífonos porque ellos nos van a permitir procesar mucho más eficiente y rápidamente la palabra. Siguiente. Bueno, ustedes se preguntan a veces todo, o nos preguntan a nosotros en la consulta, ¿todos los audífonos son iguales? ¿Todos sirven para mi problema auditivo? Ustedes vieron que les presenté distintos modelos. Bueno, la realidad es que no. Siguiente. Todos los audífonos no sirven para todas las personas. Hay que pensar, como ya dijimos, de acuerdo a la pérdida auditiva que tenga esa persona, que no le produzca una sensación de oído tapado, elegir un modelo que el paciente quiere, que sea hiperestético, que sea intracanal dentro del oído, pero cuando hacemos la prueba tiene una sensación de retumbe que no la tolera, bueno, esto ya invalida la posibilidad de elegir ese tipo de modelo. También es muy importante la destreza manual que tenga esa persona. Hay que recordar que tenemos que lograr que sea lo más independiente posible, o sea, que esta persona pueda ponerse su molde, pueda cambiar su pila. Entonces esto, la mayoría de las veces, tenemos que hacerlo pensando en ese perfil de paciente, de cómo se puede adaptar a la situación. En el caso que no sea así, que tenga un cuidador, bueno, perfecto, va a ser todo mucho más fácil, y esa persona, bueno, va a tener todo mucho más facilitado, pero no siempre ocurre esto. Siguiente. Entonces, a veces nos pasa que el paciente no está convencido de utilizar audífonos, a pesar de que el médico le dice, bueno, usted tiene una pérdida auditiva, la solución para esto es la colocación de un audífono, la familia se lo dice, se quejan porque, bueno, tienen problemas para comunicarse. Bueno, existen formularios que el paciente puede completar, donde se hacen distintas preguntas sobre la vida cotidiana, y muchas veces en ese formulario nos podemos dar cuenta que el paciente necesita el audífono, o más que nada esto le sirve al paciente para darse cuenta de cuántas situaciones de la vida diaria él no es capaz de afrontar. Entonces, en muchas oportunidades el cuestionario es de gran ayuda, sobre todo en los pacientes que tienen zumbidos en los oídos. En ellos muchas veces es lo que determina la utilización de un audífono. Y bueno, y para terminar, contarles que muchas veces cuando el paciente está inseguro,
cuando hay dudas sobre alguna situación en particular, como puede ser, como les decía, aquellas personas que tienen acúfenos o que tienen hipersensibilidad a los sonidos, hay algunas empresas comerciales que nos permiten la posibilidad de llevarlos a prueba durante un lapso determinado, no mucho tiempo. Ese lapso es un lapso de una semana, el paciente paga ese audífono como si lo comprara, y la empresa le permite, sin cobrarle un alquiler, tener la posibilidad de tenerlo, probarlo y ver cómo se adapta en la vida diaria. Siguiente. Bueno, hasta acá llegó mi presentación. A partir de acá las voy a dejar con mi colega, la fonoaudióloga Rembado. Bueno, muy bien. Hemos visto ya una muy buena descripción de estilos de audífonos, de necesidades para cada persona de audífonos. Y bueno, vamos a ver entonces ahora cuáles son los pasos a seguir para saber realmente que necesita un audífono, que la persona necesita un audífono. Siguiente. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero una consulta con el médico otorrinolaringólogo, que es el especialista en oído, que nos va a mandar a hacer una evaluación audiológica completa. Todos los estudios que vamos a necesitar para realizar una selección de audífonos. Lo básico es una audiometría y una logoaudiometría. Una vez que ya tenemos realizados estos estudios audiológicos, nuevamente vamos a hacer una consulta con el médico otorrinolaringólogo. ¿Qué puede suceder? Que nos diga que no somos candidatos a equiparnos con audífonos, porque no es el momento, porque no es necesario todavía, y sí puede decir que ya es el momento de equiparnos. Entonces, a partir de allí, vamos a realizar la prueba de selección de audífonos. La prueba de selección de audífonos la realiza la audióloga. ¿Y en qué consiste? Consiste en probar diferentes modelos, diferentes estilos, diferentes gamas de audífonos, hasta poder seleccionar el adecuado. Para esto vamos a hacer pruebas con diferentes audífonos hasta encontrar el que nos otorgue mayor beneficio, mayor ganancia, y también que sea confortable para el paciente, ¿sí? No es solo elegir el que nos dé mejor número, el que nos parezca mejor, sino también el que realmente el paciente nos diga, con este me siento cómodo. Una vez que tenemos realizada la selección de audífonos, donde se vuelca en una planilla los resultados, el paciente, la persona, tiene que adquirir el audífono. La adquisición de audífonos se realiza en las empresas especializadas en audífonos, que hay una gran cantidad de empresas de audífonos, entonces hay que dirigirse hacia la empresa para hacer la compra. Luego que tenemos ya nuestro audífono comprado, viene la parte de la calibración del audífono. Otra vez la audióloga debe intervenir haciendo la calibración de audífono. ¿Qué es esto? Es hacer todos los ajustes necesarios que se necesitan para dejar en buenas condiciones, con todos los beneficios y toda la ganancia máxima que nos pueda dar. En ese momento, una vez que está el audífono calibrado, es cuando se le entrega al paciente. Siguiente, por favor. Una vez que tengo mi audífono, bueno, yo creo que una vez que la persona ya es usuaria de audífono, adquirió su audífono, tiene que pensar que siempre va a tener un camino que seguir, que es el de los controles, y además el estar preparada también para ver si es necesario realizar service. El audífono no es eterno, el audífono puede necesitar cambios, esto que nos mostraba Susana, de estos tubos, de espaguetis, de los filtros. Entonces siempre hay que estar atento a que una vez que tenemos audífono vamos a estar dispuestos a hacer todos los cambios y service que se necesiten hacer. Y los controles que son muy importantes. A los 15 días vamos a hacer un control presencial o no presencial. ¿Por qué no presencial? Bueno, en esta época a lo mejor vamos a hacer un control no presencial, porque en este primer control
nos va a decir la persona cómo se sintió estos días con su audífono, si estuvo cómodo, cuáles dudas, cuáles fueron los momentos en donde realmente tuvo dificultades. Y luego ya hay que hacer control al primer mes, a los 3 meses y al año. Y luego ya un control semestral durante los primeros 2 años y siempre un control anual. Es decir, una vez que ya somos usuarios de audífonos, el control es siempre necesario hacer previamente teniendo los estudios audiológicos actualizados. Esto es muy importante. Aquella audiometría, logoaudiometría y otros estudios que hicimos al principio, iniciamos los pasos para adquirir el audífono, tenemos que hacer chequeos una vez al año, hacer actualización de estos estudios, porque primero ver cómo está nuestra audición, qué ha pasado a lo largo del tiempo, y después también para tener un buen elemento que pueda calibrar sobre, digamos, algo seguro, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. ¿Cómo puedo acostumbrarme a los audífonos? Gran pregunta. Bueno, yo creo que realmente hay muchas más personas adaptadas a los audífonos que las que lo compraron y lo dejaron en la mesita de luz, como dicen muchas veces. Lo que hay que tener es tiempo y paciencia. El oído y toda la persona debe ir acostumbrándose de a poquito. Así que tenemos que poner, la persona que empieza a usar audífonos tiene que poner mucho de su parte para que esto suceda. Podemos ir aumentando el uso de forma progresiva, usarlo en diferentes ambientes, también para necesidades, y haciendo los controles correspondientes con la audióloga, fundamental. No eludir los controles con la audióloga, que va a ser la que realmente vamos a ser las que realmente vamos a guiar al paciente en este camino y las que podemos evacuar todas las dudas que tengan. La siguiente, por favor. Bueno, el uso progresivo. En realidad esto es muy personal, es muy individual para cada persona, porque hay muchas personas que se colocan el audífono, salen con su audífono colocado, nunca más se lo sacan, no tienen problemas. Es una opción. Si eso puede suceder, creo que es una buena opción. Es como dar el paso. Pero en otros casos donde cuesta un poquito más, se puede hacer un esquema para ir cumpliendo también en la medida de las necesidades de cada uno, ¿no? La primera semana poder usarlo dentro de la casa solamente, usarlo, pueden ser 2, 3, 4 horas, ¿sí? La segunda semana, todo el día dentro de la casa, ya usarlo. La tercera semana ya lo vamos a empezar a usar con ruidos de fondo, a empezar a abrir las ventanas, puertas de la casa, ruidos externos, para ver cómo se va comportando el audífono. Y con el audífono, en el caso de tener conviene hacerlo acompañada. Siguiente, por favor. Otro tema importante, ¿cómo limpio los audífonos? ¿Qué sucede? Los audífonos, para que realmente nos den una buena prestación y beneficios, e higiene, y con una buena higiene, ¿sí? Porque partimos de la base que audífonos tapados con cerumen, audífonos mal mantenidos, no nos va a dar realmente el beneficio que estamos buscando. Parte desde ahí, ¿no es cierto? En realidad no es limpiar el audífono, sino limpiar la adaptación que tenemos al audífono. ¿Sí? El audífono no lo vamos a limpiar nosotros con nada, en el caso de que presente algún tipo que escuchamos que tiene algún sonido raro o que no funciona, hay que directamente enviarlo a un service, ¿sí? Que es el encargado de realizar una limpieza o cambiar alguna pieza que sea necesaria. Pero sí vamos a revisar los moldes. Por ejemplo, los que estamos viendo aquí es un molde blando o un molde rígido, un molde duro, que pueden ser cualquiera de las adaptaciones que nos hayan indicado. Esto es lo que se llama el tubo, que Susana les estuvo mostrando, denominado espagueti,
Ese tubo se puede llegar a a poner amarillo con el transcurso del tiempo, se puede llegar a endurecer, a poner rígido, entonces hay que cambiarlos, ¿sí? Para esto vamos a consultar también a la audióloga o a la casa de audífonos, como para que nos queremos limpiarlos porque vemos que ha entrado cerumen, los vemos tapados o los vemos con algo que no nos agrada, los podemos desenroscar con mucho cuidado del codo, en la carcasa tiene el codito, desenroscamos del codo el espagueti, el tubito, y podemos hacerle un lavado realmente sencillo. Bien para volver a insertar en el audífono, ¿sí? Y si eso realmente es suficiente, tendría que volver a escucharse perfectamente después de este trabajo, ¿sí? Porque muchas veces lo que sucede es que decimos el audífono no funciona, y no es que el audífono no funciona, sino que está tapado el molde o está tapada la adaptación que tengamos a ese audífono. Silvina, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, ¿cómo no? Sí. Esto último que dijiste del tema de la limpieza, ¿lo podés repetir? Porque hay alguien que nos comenta que se entrecortaba un poco, y creo que es en la parte que hablabas del tema de la limpieza, acá cuando estabas con el frasquito. Perfecto, ningún problema. Mm. Les comentaba que en el caso de que sea solamente un problema de limpieza del molde y del espagueti, lo que vamos a hacer es colocarlo en un frasquito con agua, con una gotita de detergente o jabón, agua jabonosa puede ser, apenas. Vamos a dejarlo ahí sumergido hasta que desprenda la suciedad, que generalmente es cerumen. Una vez que lo tengamos listo, lo secamos muy bien antes de colocar nuevamente en el codo del audífono. Y con eso deberíamos haber solucionado el problema que yo les comentaba, que muchas personas dicen no anda el audífono, y a veces son audífonos nuevos. Bueno, no es que no anda, los miramos y se ha tapado. Que esté tapado con cerumen, ya la conducción no se realiza, por lo tanto no vamos a escuchar nada. Así que es una buena opción revisarlos, mirarlos cada tanto y ver que no exista suciedad. El otro modelo, que es el que... el anterior, exacto, gracias. Ese modelo es el modelo con adaptación abierta, que Susana nos mostraba, que son muy, muy recomendados también, que tienen un tubo más fino y tiene la tulipa, que es lo que tiene en el extremo. Esas también se tapan, y más frecuentemente aún, porque son muy pequeñitas, es muy, muy pequeño el orificio. Entonces, lo que sugerimos, en el caso de poder hacerlo, es, si el audífono tiene una manera de enroscar, lo desenroscamos, desenroscamos el tubito de la carcasa con mucho cuidado, y podemos pasarle una tanza de extremo a extremo para limpiarlo y que salga la suciedad o el cerumen si existiera. Hay algunos audífonos que tienen este sistema de enroscarlos, y otros que son a presión. Todo depende mucho, mucho de los estilos y de los modelos de audífonos. Lo que yo recomendaría es siempre consultar a la persona que nos indicó el audífono cómo hacer la limpieza, ¿sí? Porque va a ser más específica de cada modelo, nos va a dar realmente las indicaciones específicas. La siguiente, por favor. Y el otro modelo, que también Susana los estuvo mostrando, son los intracanales, lo que van colocados todos dentro del oído. Estos audífonos tienen un filtro, que es este filtrito blanco que se observa en la segunda foto, que hay que recambiarlo, ¿sí? Por lo menos una vez al año es indicado el cambio, o antes, ¿sí? Ya que estos modelos se pueden tapar más frecuentemente. Para esto, si nos enseña la audióloga también, con el cepillito que suele traer la cajita donde vinieron los audífonos, podemos algún resto de cerumen. Si con esto lo solucionamos bien, y si no, debemos también otra vez visitar
a la empresa de audífonos, a la audióloga, para que nos indique qué hacer con ese filtro. La siguiente. Bueno, vamos a hablar del tema de las pilas, las baterías, ¿sí? Las pilas, algo muy importante es, una vez que nosotros le retiramos este papelito que tiene, este sticker que tiene, que son de diferentes colores, de acuerdo a el número de la pila indicado para cada modelo de audífono, el número indicado. Una vez que lo retiramos, tenemos que saber que ya la pila se activa, es una batería, ¿sí? La dejamos unos segundos y luego la colocamos en el audífono. Es decir, que si yo esa pila no la utilizo, se va a gastar igualmente, ¿sí? Hay gente que guarda pilas. No, una vez que se abre la pila, va directamente al audífono, ¿sí? Y cumple su ciclo. Vamos a guardarlas en lugar seco y fresco, no en la heladera, no es necesario. No vamos a dejar las pilas en contacto con monedas, clips, objetos metálicos u otras pilas. No vamos a dejar pilas sueltas para tener en cuenta los niños y los animales. Y la duración va a depender del tipo de audífono. En general es de 7 a 10 días. No nos olvidemos que los audífonos ahora tienen mucha tecnología y realmente consumen pilas, bastantes pilas. Así que siempre hay que tener pilas de repuesto. La siguiente. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta todo un poquito lo que hablamos, hacer los controles necesarios, preguntar por el periodo de prueba, que Susana había hablado algo, qué empresas dan periodo de prueba, mayor seguridad, todos los pasos a seguir una vez que el paciente esté equipado. La siguiente, por favor. Bueno, los audífonos, además de que nos posibilitan escuchar mejor y entender mejor la palabra, tienen funciones adicionales que, por supuesto, con el avance de la tecnología han mejorado mucho. La reducción de ruido es una de ellas, el ruido de fondo, famoso ruido de fondo, los micrófonos direccionales que captan los sonidos y las palabras en una dirección específica. Tenemos que saber que hay audífonos recargables también, que en realidad van a reemplazar las pilas, estas baterías de las que hablábamos, y se van a colocar en la cajita durante la noche y se van a recargar. Pero también tenemos que saber que son más caros, son audífonos que tienen costo mayor que los tradicionales. La conectividad al celular, generalmente, casi todos los audífonos hoy se pueden conectar al celular con una app. Y programación variable. La programación depende de la audióloga, ¿sí? Va a ser la encargada de colocar aquellos programas que crea necesario, de activar esos programas que crea necesario, sobre todo los programas en los que aparece el ruido de fondo, ¿sí? Como para poder manejar eso. Pero hay un montón de programas que, de acuerdo a las necesidades del paciente, se pueden instalar. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, de lo que es el habla con el ruido de fondo y de audífonos recargables. Siguiente. La correcta colocación fundamental para colocar bien un audífono. Vamos a partir de la base que si el audífono no está colocado, nunca vamos a tener los beneficios totales que nos puede brindar. Podemos llegar a tener inconvenientes como el acople, que es ese silbido, ese ruido tan molesto que se produce, que a veces hasta escucha una persona que está al lado nuestro, ¿no? Al lado de una persona que está equipada. O por lo contrario, puede estar esta sensación de oclusión, de retumbe, de escuchar demasiado fuerte su propia voz cuando el audífono está, digamos, muy ajustado, muy metido dentro del conducto auditivo. Entonces, para evitar esas cosas, siempre practicar con la audióloga la colocación y también el retirar el audífono, puede ser con un espejo, pero en general siempre estar seguros de que lo estamos colocando correctamente, inclusive para evitar pérdidas también, ¿no es cierto? En el caso de los audífonos retroauriculares, los que van atrás de la oreja, el consejo es colocar primero la parte de la carcasa, el audífono propiamente dicho, y luego el molde, sea cual fuere, el molde dentro del conducto auditivo. La próxima, por favor. Bueno,
Acúfenos, los zumbidos, ¿qué son? Son estos ruidos, estos zumbidos tan molestos que muchas personas padecen y que acompañan a esta pérdida auditiva en muchos casos. ¿En qué nos ayuda tener audífonos cuando tenemos acúfenos? Bueno, al amplificar los sonidos externos, su uso puede ayudar a ocultar o a encubrir los mismos. Al mejorar la comunicación, puede reducir los síntomas asociados como el estrés o la ansiedad, y también pueden mejorar los síntomas al reducir o revertir los tipos anormales de actividad de las células nerviosas que se consideran relacionadas con los acúfenos. En realidad, los audífonos van a cumplir esta función de poder atenuar o desaparecer, en el mejor de los casos, la existencia de estos zumbidos de los acúfenos. Siguiente, por favor. Bueno, con el otorrinolaringólogo vamos a hacer controles cada 6 meses, sobre todo para evitar la formación de tapones de cera, controlar la secreción de cerumen. La siguiente. Y vamos a tener en consideración algunas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta una vez que la persona decide equiparse. Que los audífonos no devuelven la audición. ¿Qué queremos decir que no devuelven la audición? Es decir, el audífono va a amplificar y va a lograr que pueda entender mejor la palabra, ¿sí? Pero es un dispositivo que nos va a ayudar a eso, un dispositivo de ayuda auditiva, ¿sí? Y tampoco van a eliminar el ruido de fondo. El ruido de fondo es parte de la vida, está presente siempre. Lo que va a hacer es poder disminuirlo en algunos casos, pero el ruido de fondo va a seguir existiendo y lo vamos a seguir teniendo. La duración aproximada es aproximadamente unos 5 años, eso varía mucho también del uso, de los cuidados. Y tenemos que tener cuidado con las publicidades, porque muchas veces nos intentan vender, hay muchas publicidades que hablan de audífonos cuando realmente no lo son. Son amplificadores nada más, y no cumplen la función que realmente un audífono indicado para cada necesidad tiene. La siguiente. Bueno, y acá queremos hacer un parate un poquito por estos tiempos que corren. ¿Qué nos pasa? ¿Qué les pasa a las personas que están equipadas con audífonos y tienen que hablar con otras que tienen la mascarilla puesta? Obviamente se pierde muchísimo la comprensión de la palabra. Entonces hay unas recomendaciones, unas pequeñas recomendaciones para tener en cuenta, ¿no? Son las recomendaciones para mejorar la comunicación con las personas que usan tapabocas, barbijos o mascarillas. Vamos a tratar de reducir en lo posible el ruido ambiental, no hablar mientras se camina, solicitarle a la persona que esté con la mascarilla que hable despacio y alto, sin necesidad de gritar, que repita la frase con otras palabras si no se comprendió, que se dirija a la persona siempre de frente y que respete los turnos de habla de cada uno. Siguiente. Y acá vamos a ver un video que va a colaborar, un videito que nos va a indicar qué tipo de tapaboca debemos usar, ¿sí? En general tenemos que tener mucho cuidado que la persona que utiliza audífonos, el uso de las mascarillas no haga que lo pierda. En realidad, lo que les comentaba es que hay 2 tipos de mascarilla. La mascarilla que tiene los cordones o las tiras de tela o los elásticos que se colocan en la cabeza, es decir, una en el cuello y otro en la cabeza, que sería lo ideal para dejar la oreja libre y poder colocar el audífono. En el caso de no poder usar este tipo de máscara, se puede utilizar la máscara común, la que lleva los elásticos atrás de la oreja, pero con mucho cuidado tratar de elegir un material suave que no interfiera con el audífono, ¿sí? Entonces, en ese caso, con mucho cuidado, retirarlo y controlar de que el audífono no se haya movido o se haya perdido. Esas son indicaciones, digamos, recomendaciones como para poder llevar a cabo todo lo que necesitamos ahora en estos momentos que nos tocan. La siguiente. Bueno, y después agradecerles su atención, su presencia,
y nos despedimos con estos personajes internacionales que son usuarios de audífonos. Así que muchas gracias.